Fíjate que esa película de Big Short es bastante importante porque explica la crisis del 2008. Y justamente pues este empaquetamiento de bonos basura por parte de los bancos basados en el mercado inmobiliario es lo que da justamente pauta a que el sistema financiero entre en crisis, ¿no? Porque prácticamente todo fue a tasas variables. Si fuera a tasas fijas, pues estaría controlado. Claro. Pero como fue a tasas variables y pues las tasas del gobierno de Estados Unidos subieron, pues el tema que se fue todo al juego, ¿no? O sea, las personas ya no podían pagar y el banco decía, no hay tos, yo me quedo tu casa y la revendo. Bienvenidos a Mercado en Corto, el podcast sobre trading y emprendimiento en el que vamos a explorar todo lo que necesitas saber acerca del mundo del trading y los negocios. En este momento me encuentro con Jonathan. Jonathan es analista financiero. ¿Cómo estás? ¿Me puedes platicar un poco qué haces, a qué te dedicas? Claro, justamente como menciona Enrique, soy analista de mercados, analista financiero específicamente, y bueno, pues es porque desde siempre me han gustado las finanzas bursátiles. Digo, entré a estudiar economía, yo estudié economía en la Facultad de Economía de la UNAM y justamente hice una especialización en finanzas bursátiles, que pues digo, o sea, no fue fácil este camino, ¿verdad? Pero pues aquí estamos dándole y pues con todo al trade. Jonathan, ¿puedes platicar un poco cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que hizo que te interesaras por el análisis financiero, por las finanzas? Ok, yo la verdad es que era un chico muy despistado en preparatoria, no sabía qué era lo que quería y hacia dónde me dirigía. Y la verdad es que elegí la carrera por promedio, esto no lo voy a ocultar, porque dije, pues, ¿para dónde voy? Bueno, pues ya economía, así llámonos, ¿no? Y justo entré a economía y empecé a estudiarla y me di cuenta justamente que me interesaban mucho, o sea, mi primer acercamiento a los mercados financieros fueron los índices. El Standard Poor's 500, el Nasdaq, el Dow Jones, todos los que se ponen, el Stocks, ¿no? De Europa. Pues yo decía, ¿qué significan? O sea, ¿por qué? Entonces empecé a investigarlo y me di cuenta, pues, que era, pues, una canasta de acciones, ponderada, ¿no? Balanceada dentro de ese índice. Y, pues, que me dio el comportamiento de un compendio de acciones más importantes, en este caso, pues, del país de donde están. En México, pues, en este caso es el índice de precios y cotizaciones y pues como bolsa secundaria, Viva. Entonces, pues el FTSE Viva, de hecho FTSE Viva. Pero pues sí, justamente este fue mi primer acercamiento y la verdad es que estoy muy contento de haber, digo, es como de esas cosas que encuentras sin buscarlas, ¿no? Te llega simplemente y dices, puta, qué chido. Por ejemplo, en mi caso, yo me empecé a interesar por este mundo de las finanzas a través de películas, ¿no? Wall Street, The Big Short, etcétera. Siempre decía, me llamaba la atención, ¿no? Y quería saber qué es lo que era. Y cuando vi, por ejemplo, The Big Short, que tenía conceptos bastante complejos, ¿no? Hablando de swaps y... Sí, ¿no? La premisa se basa en cómo Michael Burry. compra swaps para proteger, Apuesta en contra del mercado inmobiliario prácticamente. sí, utilizando swaps. Bueno, el punto es que, Ujú. no recuerdo muy bien. El punto es que me empecé a interesar por esos términos muy específicos y de ahí empiezo como a investigar, me empiezo a meter qué es Wall Street, cómo es que ganan dinero y todo eso. Y empecé a hacer trading primero en acciones. Me acuerdo que la primera acción que compré fue la de Cemex y generé un buen rendimiento como en cosa de 3 meses. Para mí, haber generado como 5 centavos de ganancia en unos meses era muchísimo, ¿no? Decía, wow, si funciona esto, me sentía Warren Buffett y de ahí le metí riesgo, le empecé a meter a trading de criptos sin conocer absolutamente nada. Hay una historia bien chistosa. Empiezo, el primer día que me meto a Binance, transfiero dinero y no entendía absolutamente nada de contratos de futuros, ni siquiera spot, del apalancamiento, no sabía qué era. Y hice un trade en Bitcoin, no sé de qué, no sé qué tipo de trade hice, no sé si hice una compra, una venta, pero el punto es que dupliqué mi ganancia, mi dinero así en cosa de segundos. Yo creo que le metí el apalancamiento más alto y dupliqué mi dinero. Y al otro día dije, ok, si ayer logré duplicar mi dinero, hoy voy a sacar todavía mucho más. Entonces el segundo día me acuerdo que hago trading con Ethereum y así igual en cosa de minutos pierdo lo que había ganado y lo que había invertido. Entonces, esos creo que fueron mis primeros pasos en el mundo de las finanzas y todo empezó
por las películas. Sí, no, y está bien. Fíjate que esa película de Big Short es bastante importante porque explica la crisis del 2008. Ujú, Y justamente, pues, este empaquetamiento de bonos basura por parte de los bancos, basados en el mercado inmobiliario, es lo que da justamente pauta a que el sistema financiero entre en crisis, ¿no? ujú, Porque prácticamente todo fue a tasas variables. Si fuera a tasas fijas, pues estaría controlado. claro. Pero como fue a tasas variables y pues las tasas del gobierno de Estados Unidos subieron, pues el tema que se fue todo abajo ahí, ¿no? O sea, las personas ya no podían pagar y el banco decía, no hay tos, yo me quedo tu casa y la Ujú. revendo. Pues el tema es que, pues, fue un efecto dominó donde, pues, no pudieron pagar, ¿no? Y prácticamente los bonos, pues, se hicieron basura, porque, pues, ya era una empaquetación de bonos basura prácticamente. Bueno, no sé llamarlos basura, pero eran Sí, bonos de muy alto tenían riesgo. una clasificación triple B, creo, ¿no? Ajá, o sea, eran bonos digo, en el mercado bursátil propiamente se dice bonos de alto riesgo, Ujú. pero entre traders se les dice Sí, bonos bonos basura. basura. Por ejemplo, Ajá. bueno, ni siquiera entre traders. Ya he visto algunos artículos oficiales que lo mencionan tal cual, de medios bastante importantes. Por ejemplo, hablando de Pemex, ¿no? Los bonos que cotizan actualmente ya en la Bolsa Mexicana de Valores, que son calificados por medios como bonos de alto riesgo, y hay notas de medios importantes que los clasifican directamente como bonos basura. Hablando del tema de The Big Short, ¿no encuentras una similitud muy grande o la crisis de 2008 con lo que sucedió con el Silicon Valley Bank en febrero del año pasado? Sí, justamente fue eso. Es una gran similitud. La diferencia es que ahora no fue por el tema de venta de casas inmobiliarias, sino que fue por el tema de confiar demasiado en las empresas tecnológicas, que muchas veces, bueno, muchas veces no, en muchos casos, no todos, aclaro, no hay que generalizar, son muchas estafas. Está el caso de 23 with Me, no sé si lo Ujú. No, conozcas, no que conozco es qué esta es. compañía donde enviaba saliva en un tubito de ensayo y te, y No. te, y te rastreaban tus antepasados, de Ah, dónde ya sé cuál venían. es, ya sé cuál ¿Ya? es. Yo Ajá. quise hacer eso. Pues fíjate que su acción, digo, últimamente la está analizando Ujú. y ya es basura. O sea, pasó de valer, ¿qué te digo? No sé, unos $30, 35, a $0.66. O sea, es nada. ¿Y esto por qué fue? Por el tema ¿cómo se llama? De que no le metieron punch, o sea, solamente hacían eso, solo rastreaban. Entonces, pues el hype, ¿no? Ujú. ¿De dónde vengo? Y después se acabó el hype y ¡puf! No, y ¿No? de hecho he escuchado varias personas que que mandaron su muestra y nunca les regresaron, nunca les llegó su análisis. Justo, y el tema aquí con esta empresa y el por qué ha bajado tanto, la razón es el tema de la confidencialidad de los datos, porque literal, con una gotita de saliva tenían tu ADN, tu historia. Entonces te Órale. podían rastrear. El tema es que, digo, o sea, no quiero generalizar, pero muchas veces las empresas venden datos. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, Por o sea, por que hay ajá, empresas como Facebook. Bueno, es que no es algo que esté escondido, ¿no? ajá, Nosotros ya sabemos que el momento en el que entramos a Facebook y firmamos términos y condiciones, están ya. vendiendo nuestros datos. Y no solamente Facebook, Google venden Sí. todos venden nuestros datos. Claro que sí, o sea, sí, sí, sí. Y justamente, bueno, o sea, pero Google, pues es que es como el monopolio, ¿no? O sea, Ujú. uno no puede hacer algo muy canijo contra ellos. Pero pues el tema con esta empresa de 23 with Me es prácticamente, pues es una empresa muy pequeña, ¿no? De tecnología y que prácticamente pues no manejó bien el tema de los datos, recibió muchas demandas y pues fue lo que hizo que bajara su acción. De hecho, pues ahorita ya es considerada una acción que no vale nada y pues nada más estamos esperando a ver cuándo se deslista. Sí. Lo cual es muy probable. Ujú. Pues, Bueno, ujú, perdón. Y regresando al tema de Silicon Valley Bank y todos estos bancos que quebraron de tecnológicas, pues precisamente fueron por eso, no específicamente por venta bueno, venta no, o sea, adquisición de información privilegiada, sino que muchas veces pues fueron estafas, no servía. No me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es de una estadounidense que justamente decía que con un solo tubo de ensayo de sangre podía detectar, no es cierto, una sola gota de sangre, perdón, podía detectarte si tenías, no sé, voy a mencionar enfermedades al azar. Ajá, no soy médico ni nada por el estilo para saber este tema, pero no sé, o sea, diabetes, por ujú. ejemplo, diabetes, VIH, SIDA, todo este tema, pero todo con una gotita de sangre. Y tengamos en cuenta que eso es muy atractivo porque, seamos honestos, muchas personas, no todas, le tienen miedo a las agujas. Sí. Entonces, a las transfusiones de sangre, esto y que te inyectan justo aquí en la vena del brazo, pues estas personas que les dieran un piquitito y con esa gota de sangre, pues saber qué tienes, ¿no? Pues era como que, no manches, o sea, ya no tengo que pasar
por este tema de pues sí, pues del miedo de que me vayan a picar y de ponerme duro y que me hagan un moretón, o sea, pasar Ujú. como que todo este tema psicológico, Sí, ¿no? porque antes era como era el tubo lleno, ¿no? De sangre. Ajá, y eso, y uno lo ve y está diciendo: "Ah, Aunque se llena canijo". así, te lo inyectan y se llena en Ajá, se segundos. llena rapidísimo. No, o sea, mucha gente, pues, justamente, luego te paso el nombre de la empresa, no me acuerdo muy bien, pero justamente esa gente aprovechó y dijo: "Vámonos". Pero lo que no sabían y lo que revelaron después fuentes oficiales de los mismos laboratoristas, imagínate, fue que prácticamente esta persona lo que hacía era que agarraba las muestras y las llevaba a laboratorios, porque la gran invención de ella, o por qué la llamaban la nueva Steve Jobs de la medicina, era que inventó un aparatito que con solo una gotita de sangre podía saber qué tenías. Pero la diferencia es que este aparato no servía, O no sea, ella servía se llevaba las muestras, las mandaba a al otro laboratorio, laboratorio. exacto, y las ponía a trabajar con eso, pero el tema es que con una gota de sangre no tienes un buen análisis. No. Ajá, y entonces, pues, ese es por ejemplo, es un ejemplo de la estafa pues, de por qué hay que tener cuidado con estas empresas tecnológicas y dónde se invierte. Digo, uno como financiero, ¿no? Muchas veces, bueno, no como persona normal que no sabe, bueno, no normal, o sea, que no sabe de este tema de las Ujú. finanzas, pues invierte, por ejemplo, en sus empresas favoritas, ¿no? Sí. Pero ya un financiero hecho y derecho va a ver los estados de resultados, ver si tiene deuda, si puede cubrir la deuda cuántas veces, o sea, los ratios que son, ¿no? La ganancia por acción, cuánto se ganó, etcétera, y todo este tema. Entonces, pues ahí uno se da cuenta que una empresa puede ir directo a la quiebra, ¿no? Por ejemplo, empresas muy endeudadas. Ejemplo, regresando a Pemex, pues es un ejemplo de una empresa que está sumamente endeudada. De hecho, apenas revisé sus bonos en la bolsa de Ujú, Luxemburgo y Frankfurt, no sé si tú también las has ujú. revisado, pagan 10%, 10, 6%. Dime, ¿De a dónde? ver, ajá, ese es el tema, ¿De ¿de dónde van dónde a sacan la sacar? lana? Y aparte, el tema de que el bono del Tesoro de Estados Unidos paga 5%, cuatro por Sí. ciento, o sea, y el CETES paga 11%. Ujú. O sea, dices, bueno, va a sintonía con el CETES, ¿no? Porque pues tiene que ofrecer una tasa atractiva. Pero el tema es que uno revisando las finanzas de Pemex, dices, ¿para dónde, Oye, y güey? cuando entendemos en el contexto monetario en el que estamos que Banxico puede reducir tasas y que por ende CETES va a bajar en rendimiento, ¿crees que los bonos de Pemex se mantengan en un 10% en el largo plazo mientras CETES empieza a cotizar más bajo? Es decir, que en algún punto Pemex pague más caro que los mismos CETES, bonos gubernamentales en Lo más seguro México. es que sí. Sí, porque Pemex necesita mucha inversión para hacer este tema de investigaciones. Bueno, a donde se va la mayoría de su dinero es a investigaciones de dónde cavar pozos para sacar ¿Pero petróleo. para qué? Por ejemplo, apenas salió una noticia esta semana en el que el presidente de México les quitó No, lo salvó, ¿no? les Ajá, quitó deuda fiscal exacto. ujú. Justo lo salvó. Ujú. Y otra vez es lo mismo, es una empresa que el Estado continúa aumentando Alimentando. y lo preocupante es que no es sostenible en el tiempo. Es el tema. Cuando yo pienso que en el momento en el que llegue una administración con la decisión de vamos a matar a Pemex, porque lo va a ser necesario. En algún momento tienen que tomar la decisión de matar a Pemex, ¿no? Y puede que sí lo hagan con un soft landing, tomen medidas para reducir los riesgos, pero creo que va a terminar siendo el Evergrande mexicano. Al Evergrande, sí. Oh, ese estuvo bien cañón. De hecho, es una empresa inmobiliaria. Ujú. No, o sea, la caída de Evergrande estuvo muy cañona, ¿eh? Bueno, pero a ver, regresando al tema de Pemex, sí, justamente eso en este tema de que todavía están en tasas altas. De hecho, la inflación en Estados Unidos le fue mal, ¿no? Bastante. Sí, Y de hecho, ese día hubo mercado rojo, no sé si te diste cuenta sí, en Wall Street, prácticamente. Obviamente, ¿no? Las personas vendieron una parte de su participación en las empresas, en todas las empresas, claro, en todos los sectores de Estados Unidos y se fueron obviamente a los bonos de sí, rendimiento de claro, 10 años. claro. Obviamente, porque van a seguir pagando lo mismo. Aseguras tasas a largo plazo y la renta variable se recupera en algún momento, ¿no? Exacto. Ajá. Y fue un día que vimos fuerza en el dólar americano contra el peso mexicano, el dólar americano a comparación del euro. Pero ya después el peso mexicano se recuperó, ¿eh? No sé En si esta viste. semana Ujú. terminó positivo el peso 12, mexicano, 12.04. 17, perdón, 17.04. 17. Terminó Ajá. valorándose como 0.6% a comparación del dólar, aún cuando en el transcurso de la semana perdió Sí, la no, cotización. y eso estuvo bien que, esto es obvio, ¿no? O sea, uno no debe de espantarse, digo, los primerizos sí se espantan, ¿no? Porque, ay, ve todo el mercado rojo y dice, no manches, Sí, ¿no? sí, sí, Pero, tengo... ajá, Ajá. perdón, pero
Pero justamente, bueno, ya personas con un poquito más de experiencia no se espantan porque pues dices, pues es que es normal, ¿no? O sea, es porque salió dato de inflación en Estados Unidos, muchas personas sacaron su dinero para irse a bonos, asegurar tasas, como tú dices, a largo plazo y pues asegurar un rendimiento que se paga, creo que semestralmente, si no me Por equivoco. ejemplo, bueno, Sí. hay dos temas, dos puntos. Uno, de lo que mencionabas que la gente le da, le da miedo. Ese día, amigos principiantes, me mensaje, no manches, es la caída de los índices, vamos a comprar el DIF y no sé qué. La peor caída de la historia. No, no, es una sesión Mm, bajista que viene por los datos de inflación que se dieron. Y el segundo punto que te iba a mencionar. Entendemos que el mercado de bonos se comporta diferente al mercado de acciones o renta variable. Cuando para que el precio de una acción suba, necesitan haber muchos compradores, mucha demanda, ¿no? Entre más demanda, más el precio se encarece. Juego oferta y demanda, pero en bonos funciona diferente, mm, porque con una demanda alta crece el precio en el cual se negocia el bono, pero el rendimiento baja el tiende a caer. rendimiento. Exacto. Supongamos, quiero confirmar, yo tengo esta teoría, tú que eres experto, quiero confirmarla, o a ver tu punto de vista. Está Pemex, esta empresa súper endeudada, que en algún momento van a terminar matando, la van a terminar matando. Y hay un montón de tenedores de deuda en Pemex. Cuando que están recibiendo rendimientos altos, como mencionabas hace un momento, de 10%. En el momento en el que Pemex llega a un default, en ese punto en el que ya declaran el impago para sus tenedores de bonos, ¿qué es lo que harían estos tenedores de bonos? ¿No? Si yo pienso que irían a buscar refugio en el bono del Tesoro mexicano, lo cual haría una crisis de bonos. O sea, pienso que en el momento en el que empiecen a pasar de un lado a otro, el rendimiento de los bonos del Tesoro se vería perjudicado. ¿Tú qué piensas sobre esa Yo, especulación? ajá, justo, mira, por una parte, creo lo que tú dices, que sí, gran parte de los tenedores irían a refugiar en el bono mexicano y por ende, pues se tenderían las tasas a bajar bastante. Este tema es como una bajada artificial, por así decirlo, porque es por una demanda que fue provocada hace mucho tiempo, en este Ujú. caso Pemex. Pero yo, o sea, yo, si tuviera, si fuera tenedor de bonos de Pemex, que bueno que no lo soy, me iría directamente a otro, ¿cómo se le dice? Otro commodity, que en Okay. este caso sería el oro, que si te das cuenta estuvo bastante alto hace unas semanas, pero ahorita ya bajó a los Por lo mismo de $2070. la inflación, por lo Ujú, mismo de la inflación de Estados Unidos, que entendemos que el oro es un activo con correlación negativa al dólar americano, entre ujú, comillas, si el dólar sube, el oro baja, si el exacto. dólar baja, Que, el oro sube, que no que no está, siempre se cumple, ¿eh? Ajá. no siempre, y yo creo que más veces no se cumple de las que sí llega a cumplirse, pero sí entendemos que en el largo plazo hay una correlación en ese Ujú, punto, y lo vimos muy claro en esta semana, cómo el oro sí reaccionó generando tendencias bajistas. En ujú. ese momento se encuentra apuntando no recuerdo los precios exactamente, pero hay probabilidad de que se mantenga en el corto plazo con esta tendencia secundaria bajista. Igual, desde 2020 el precio del oro se mantiene en un mercado De totalmente los 2000. lateral. Ujú, sí, sí, justo. Es por este tema de que no se sabe qué va a pasar con las tasas de inflación. Por eso se mantiene Hablando lateral de ese tema. de que no se sabe qué va a pasar con las tasas de inflación, tenemos expectativas de los bancos centrales de Estados Unidos y México, ¿no? Mm, Que desde finales del año pasado estaban hablando de ya a cambiar la finales del año. postura en Ah, su ya. política monetaria a reducir tasas de interés, Sí, menos restrictiva. menos Ujú, restrictiva. Pero esto porque la inflación se iba comportando de forma positiva, iba en una tendencia bajista. En los dos reportes que hemos tenido de inflación en este año, el que hace referencia a diciembre y el que hace referencia a enero, tanto en México como en Estados Unidos, hemos visto cómo la inflación ha aumentado en aceleración. ujú. ¿Qué piensas que puede llegar a suceder con las decisiones de política monetaria tanto de México, de Banxico, como de la Reserva Federal de Estados Unidos? Es que en algún momento van a tener que bajar las tasas. O sea, no siempre las pueden mantener altas en este tema. Y justamente como tú mencionaste, las perspectivas que tienen Estados Unidos y México. De hecho, lo vimos al final del 2023. Powell mencionó, bueno, sí vieron la conferencia de Powell, pero Powell mencionó y expuso prácticamente que las tasas se empezarían a bajar a finales del 2024, Ujú. ¿no? Y principios de 2025, muy posiblemente. Todo depende, como él dice, it depends, ¿no? It depends sí, o sea, todo depende, siempre dice eso, de los datos.
Pero ¿de qué Es que datos? sí, por ejemplo, Ajá. yo como analista de mercados financieros, cuando mando un análisis de mercado también sí pongo o sea, Ajá. está esta probabilidad de que el precio de X activo se mueva hacia acá, pero todo depende de cómo surja este dato. Exacto, es lo que los analistas llamamos escenarios. Escenario, sí. Exacto, variamos, ponemos variables que creemos que, bueno, que tienen correlación, no siempre directa, pero tienen correlación con el activo y lo que hacemos es hacer escenarios variando el porcentaje de probabilidad que va a ser. En este caso, pues ya regresando al tema de las tasas, pues depende mucho de los datos de desempleo. Ves que Powell se basa mucho en ese tema de si el desempleo aumentó o no Ujú. aumentó. Lo que parece hasta el momento es que la tasa de desempleo se mantiene a la baja en Estados Unidos, también en Sí, México. pero ¿sabes cuál es el tema? Que se mantiene a la baja, pero la inflación no baja. Sí. Ajá, entonces ese es un gran problema No, y de hecho porque pienso que en cierto punto el que la tasa de desempleo se mantenga tanto a la baja es un factor que apoya que haya inflación. exacto, exacto, ¿por qué? Porque, a ver, pónganse a pensar, no generan dinero, no hay circulación, el dinero se queda estancado, prácticamente está haciendo un efecto, se está enfriando la economía, Ujú. ¿no? Entonces, pues lo que están haciendo justamente al tener las tasas altas y al retener tanto dinero y al bajar los empleos es enfriar la economía, entre comillas, para que baje la inflación. Pero el tema es que ahora está haciendo el efecto contrario. O sea, está enfriando la economía, pero está aumentando la inflación. Mucho de esto, fíjate que parte de mi análisis tiene que ver con el tema del cambio climático. Porque Y eso está interesante. exacto, del cambio climático, ¿por qué? Porque las sequías que estamos viviendo, no sé si viste apenas el tema del Cutzamala, Sí, México ¿no? estamos, bueno, no en México, en la Ciudad de México estamos en riesgo de quedarnos sin Sin agua agua. 140 días, ¿no? Más o menos decían en varios estudios. medio año sin bañarme. A cubetazos, a jicarazos, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que el tema del cambio climático es Ujú. algo que juega mucho en relación al comportamiento de la inflación. ¿Por qué? Precisamente es los cereales simplemente, los alimentos, Ujú. algo básico para el ser humano. Lo que es, no, o sea, los futuros son el trigo, la soya y el maíz, ¿no? Ujú. Entonces, hemos venido pues han tenido, o sea, van a tener, es muy posible que tengan un futuro bastante desalentador por el tema de las sequías. Esto va a ser más caro la vida básica. De hecho, apenas INEGI sacó un reporte donde aumentó 21% los vegetales, el costo de los vegetales. O Sí, sea, y aparte no solo son datos, porque ya lo vemos reflejado así en directo en las ajá. tiendas. No, y déjate en las tiendas. Yo voy a comprar al mercado local, que Ajá. sea el tianguis, ¿no? Vulgarmente se llama tianguis, pero como quieran decirle, al mercado local y dices, acá, ya 80 varos el kilo de jitomate. Dices, 41 pesos el aguacate, un aguacate, la pieza, 41 pesos la pieza de aguacate. sí, o sea, está canijo, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. O sea, yo creo que ahí tienen que haber un tema obviamente, de las autoridades para poder mediar esto. Digo, estamos hablando ya de transiciones energéticas a energías limpias, ¿no? Pero el tema es que esto no lo deciden solo las autoridades, sino las grandes Sí. empresas que sus ingresos dependen sobre todo de los ingresos petroleros. Está Saudi Aramco, Ujú. está, bueno, el West Texas Intermediate, ¿no? Que es de Estados Unidos, el Brent del Mar del Norte, que es de Inglaterra. Inglaterra justamente, y está Pemex, ¿no? Bueno, está también Venezuela, con su producción de petróleo muy Ujú. buena. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Que pues hay que ver qué planes tienen, o sea, todo se va a basar en los planes que tienen estas empresas para hacer una transición energética a energía limpia. Esto y aparte la contaminación de basura. Está muy alto el tema de empezar a hacer todo reciclable. Tanto hojas, tanto o sea, uno va, no sé, a comer al Panda Express o a un restaurante chino y vienen las galletas de la suerte envueltas en plástico, ¿no? Pues, Y uno dice, pues no pasa nada. Pero es que el tema es cuánta gente come en el restaurante. ujú. ¿Cuántos restaurantes de comida china no hay en México? Ahora eso súmale todos los paquetitos Los papelitos individuales. aparte, ¿no? Ajá, entonces dices, puta, estamos contaminando un montón. Y el tema es que esto no es reciclable, no se Sí. hace reciclable. Y eso es lo que yo creo que va a determinar este tema de la inflación. O sea, el tema de la transición energética, el que no se encarezca la vida básica,
va a depender mucho la inflación. Hay muchos factores que apuntan a que el costo de la vida básica puede continuar encareciéndose. Ujú. Como mencionabas, el tema de la continuación, las sequías, bastante importantes para la producción de vegetales, de cereales, como mencionas. Y otro tema que a mí me preocupa es el petróleo, que Ah, hemos estado platicando el precio. hace mucho estos días acerca del petróleo, porque también apunta a encarecerse, Ujú, apunta a tener un periodo alcista desde mi perspectiva y con base en fundamentos que principalmente son los conflictos que hay en Medio Oriente y todos los conflictos geopolíticos que tenemos en este momento. También impulsado por la parte de recortes en la producción para Arabia Saudí y que en los últimos reportes de inventarios de petróleo por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos hemos visto 2 semanas consecutivas de recortes en la producción. ujú. En el reporte de esta semana, haciendo referencia a la semana anterior, el recorte fue de 0, me parece que 0.8, no voy a dar un dato incorrecto, pero creo que fueron 8,000 barriles de petróleo menos por día que la semana previa. Mm. No estoy muy seguro, la verdad. Puede que sea un dato incorrecto, pero lo que sí es que están recortando producción. Ahora, si la estimación en lo que puede suceder con el precio del petróleo es correcta y ese termina encareciéndose, como platicábamos, como te platicaba hace Ujú. unos días con la probabilidad de que llegara a 100 cotizar en 100 dólares dólares, sería un punto más que apoya hacia la continuo encarecimiento del costo de de vida. vida. Y pues todos estos puntos que hemos tocado ponen en jaque a los bancos centrales y Sus políticas sus políticas monetarias. monetarias. Justo. Sí, de hecho, bueno, a ver, es que este tema del petróleo es bastante, bueno, del petróleo, sí, el energético principal que usamos para movernos diario y para mover cualquier cosa, porque pues, prácticamente la gasolina es hecha a base de petróleo, ¿no? Sí, O por sea, ejemplo, hablamos de escasez en cultivos ujú, por las sequías. De ahí entendemos que el precio de ciertos cultivos van a encarecerse, pero aparte el transporte de cómo los van a llevar del cultivo hacia las centrales de abastos y luego de las centrales de abastos hacia las a tiendas los tianguis y así, sí, va a aumentar. va a aumentar. Entonces, eso va a hacer que encarezca todavía más el nivel básico de vida. Y aparte, por ejemplo, la energía, el petróleo en sí es uno de los elementos que se descartan en un promedio de inflación subyacente, ¿no? Pero no sé, porque, claro, tiene volatilidad Ujú. que puede ser externa al comportamiento o el ritmo que lleva la inflación. Se puede descartar el aumento en el precio del energético, pero no se descarta el cómo afectó el aumento del precio del energético a todos los demás productos básicos. Sí, sí, exacto, porque es básico, o sea, el transporte es lo que determina muchas veces el precio agregado a los productos. Sí, Entonces, justamente eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque, a ver, la inflación no solamente se causa por emisión monetaria. ujú. Hay muchos tipos de inflaciones, y en este caso es inflación por costos de producción. Entonces, pues sí, hay que estar bastante atentos a qué factores, porque por eso ponía muy en claro el tema del desempleo en Estados Unidos. Ujú. ¿Por qué no baja la inflación a pesar de que hay desempleo? Porque no están atacando al problema que realmente genera el desempleo en Estados Unidos. Digo, no tengo muy en claro qué factor, pero como tú mencionas, y creo que los dos tenemos un poco de razón, es el tema de los energéticos y el tema de la vida básica. O sea, es eso, lo que está afectando el día de hoy la inflación. Por ejemplo, hablando del el desempleo, para no confundir como términos, en los últimos reportes, lo que hemos visto fue la tasa de desempleo, pero a la baja. Ujú, Es decir, que hay más empleo actualmente. exacto. Y otro punto es las solicitudes de ayuda por desempleo, Ujú, que en el reporte de ayer vimos también una tendencia a la baja en las solicitudes de ayuda por desempleo. Es decir, que hay menos personas pidiendo ayudas por desempleo. El punto es que no sabemos si hay menos personas desempleadas
o siguen habiendo personas desempleadas, pero hay menos personas de esas personas desempleadas pidiendo las ayudas por desempleo. Lo que Ujú, sí es que en el largo plazo, o a mediano plazo más bien, todo apunta a que el crecimiento económico se mantiene de forma sostenible ujú. y la tasa de desempleo también. Pero también este crecimiento genera inflación. Es que todo genera Sí, inflación. ese es el tema. Por eso es que la inflación es un factor tan importante para determinar a qué tasa crece una economía. Entonces, pues sí, o sea, justo como tú le dices, estamos medio jodidillos en el mediano Es un plazo, ¿eh? círculo Vicioso. vicioso. De hecho, justo mencionaba un profesor de mi facultad, Parreño, Ajá. Parreño, bueno, no, Alejandro Parreño. Nos dio un estudio, bueno, un paper donde se explicaba el tema del uroboros y cómo es que todo es Ujú. un círculo vicioso. O sea, todo alimenta todo, ¿no? Entonces, pues ¿Nos puedes platicar un poco de eso? ajá, justamente, bueno, esto va en relación al tema bursátil, ¿no? Ujú. Porque él es profesor de derivados en la Facultad de Economía. Y prácticamente este paper del uroboros nos habla de que todo está conectado en cuanto a la economía. O sea, el que muevan las tasas de interés, los tipos de interés, perdón, en la economía, quita o agrega a unas cosas y a otras cosas. Ajá. El que haya más empresas mini, en este caso México, afecta mucho a cómo hay empleo o desempleo, a cuánta masa monetaria hay emitida. Incluso, por ejemplo, este paper también explica el tema de por qué hay ladrones, ¿no? ¿Por qué hay robos? Por el tema, bueno, digo, no es por justificarlos, ¿no? Pero pues es el tema de que no hay trabajo a veces, ¿no? Y esto, pues alimenta, ¿cómo se dice? Pues los robos, alimenta que haya delincuencia, alimenta un montón de cosas. Entonces, pues todo es como un círculo vicioso, como el Uroboros es una serpiente Que se que se come a come sí la mismo. cola, exacto. Entonces se va comiendo a sí misma. Entonces, pues en este caso estamos en este círculo de la inflación, en este caso, donde pues todo afecta a todo. Justamente como lo acabamos de descubrir, creo, Sí. bastantes cosas afectan a la inflación. Sí, entre estos temas que platicamos que crean este Uroboros, que es esta serpiente que se come a sí misma, y como mencionas, todos estos puntos que acabamos de descubrir que relacionan entre ellos, uno de los más importantes es la contaminación, pero tenemos un punto muy favorable que puede ayudar en el largo plazo a reducir un poco el tema de la contaminación, que es el dinero digital. ¿Qué piensas acerca del dinero digital? Bueno, por empezar hay que ver qué es el dinero digital, ¿no? El dinero Ujú. digital, claro, no es criptodinero, porque son conceptos muy distintos. El dinero digital es simplemente, pues es como un libro de contabilidad gigantesco que Ujú. tienen pues todos los bancos, ¿no? Y pues tú vas moviendo tu dinero de una cuenta a otra. Por ejemplo, vamos a suponer que uno tiene BBVA y Santander, ¿no? Aclaro, esto no es promoción. Ah. Entonces tú transfieres de tu misma cuenta de BBVA a Santander, pues no sé, 100 pesos. Entonces, eso es el dinero digital. Lo único que estás haciendo es sumar, restar en una cuenta y sumar en otra. Eso es todo. Ujú. Y esto es muy beneficioso para el medio ambiente por el tema de la impresión. O sea, el costo de un billete no es más de un peso. O sea, el valor intrínseco no es más de un peso. Sí. Pero el tema aquí es cuánta masa monetaria se imprime. Y el tema aquí es la tinta y el algodón que se usa. Ahora, conectándolo al anterior, el tema pues de la sequía. O sea, ¿qué va a pasar con los cultivos de algodón, no? Ujú. ¿Cómo le van a hacer Por ejemplo, para... ahorita que mencionas este punto de el dinero digital y la impresión de billetes, desde el año pasado hay ciertos rumores que planean imprimir billetes de una denominación más alta Ujú, para México, ¿no? Me parece que es un billete de 2,000, 2,000 de pesos? 2,000 pesos que se planea imprimir, lo cual es un signo de devaluación de la moneda. Por ejemplo, si en algún punto llegáramos a pasar a utilizar únicamente dinero digital, ¿cómo veríamos? ¿Tienes una idea de cómo veríamos reflejado en dinero digital este tipo de devaluaciones? Que en el mundo actual lo podemos notar con este tipo de acciones, ¿no? Creando billetes de mayor Exacto. denominación. Cuando ya no se crean billetes, ¿cómo lo podemos notar? Es que ese es un tema muy cañón porque
debido a que son puras cuentas y solamente ves tu saldo que tienes, pues no hay como manera física de ver esta señal de devaluación del peso mexicano. Digo, en primera, la devaluación fue quitando los ceros a la moneda, ¿no? Digo, bueno, una manera, entre comillas, de ocultarlo. Bueno, no sé si ocultarlo, ¿sabes? Como señal de devaluación. Y la segunda señal de devaluación, pues es este tema de que el rumor, como dices tú, de que vaya a salir un billete de mayor denominación. El tema aquí del dinero digital y de cómo podemos ver eso es en relación a los costos de adquisición de lo que sea. Y es lo mismo que platicamos hace ratito de la inflación. O sea, si te cuesta más adquirir un kilo de jitomate, o bueno, en este caso una pieza de aguacate, pues ahí vas a ver el tema de la devaluación del dinero, ¿no? O inflación, pueden ser cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, que es lo mismo. O sea, prácticamente la inflación causa devaluación en el dinero, en este caso mexicano. Pero pues sí, físicamente no hay manera de verlo debido a que es dinero digital. Sí. Justo. Pero, bueno, a ver, regresando al tema, pues reduciría mucho pues el tema de la impresión de dinero, el tema de la contaminación. Pero aquí hay algo muy relevante y que a mí me preocupa mucho, no sé si te has dado cuenta, y viene desde las criptomonedas. Metiéndonos un poco más al minado de criptomonedas, que se hace en países como Países Bajos, donde son más fríos, precisamente porque el minado de criptomonedas consume mucha electricidad. Y justamente esos países donde la energía eléctrica es muy barata o de plano gratuita, pues está empezando a pasar factura. Y, por ejemplo, son estos países por el clima frío para gastar, ahorrar en costo de energía. Uno de los puntos que por lo cual la gente llega a estar en contra de Bitcoin y un poco más a favor de Ethereum es el tipo de minado, porque hay dos tipos de minado. Uno que es el Proof of Work, prueba de trabajo, o Proof of Stake, que es el segundo tipo de minado. El primero, que es el Proof of Work, necesita poder computacional. Necesita que hayan mineros todo el tiempo validando y aprobando transacciones, para lo cual necesitan equipos bastante fuertes, por así decirlo. Bastante poderosos. Poderosos, equipos poderosos. Necesitan poder computacional, lo cual, aparte del uso de energía, aumenta a la contaminación, la adquisición de hardware, que no es como el software, que el software es ilimitado, ¿no? El software no muere, el hardware sí muere y se tiene que estar renovando y se termina tirando a la basura. Exacto. Uno de los motivos por los cual Ethereum apunta más a este mercado de ecologías verdes es que no necesitas hardware para minar, nada más necesitas hacer el staking de tu propio Ethereum, pero sí es uno de los factores que afectan a la contaminación. Ahora, el tema, ¿cuál es aquí? De esto que hablamos es criptomoneda, lo que es Bitcoin y Ethereum. Y ahorita el dinero fiat o dinero fiduciario, que es el que usamos, que solamente tenemos fe en que sirve, ¿no? ¿Cómo hacerle? O sea, el tema es cómo hacerle para hacer un tipo de dinero digital que sea parte del Banco Central. Con CBDCs. Ajá, o sea, es una alternativa, ¿sabes? Pero el tema es que estamos en pañales en esto. Hace falta mucha investigación y el problema es que pues no se dan a la tarea de investigar muchas veces el tema de la transición de moneda. Yo de hecho, mi tesis la hice sobre esto. Mi tesis se llama el criptodinero como solución al capitalismo contemporáneo. O sea, sonará gran nombre. Muy marxista, muy marxista, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Marx, créanme. ¿Qué es lo que yo propongo aquí? Y en mi tesis lo abordo. A través de la historia hemos visto cómo ha transicionado el dinero, cómo se ha transformado, porque el dinero, el fin del dinero es gastarse, es ser transaccionado. Y un ejemplo muy, muy sencillo, y para las personas que no tengan como idea de economía, es, si tú guardas 100 pesos en tu cartera por 10 años, ¿de qué te va a servir? De nada. De nada. O sea, se va a echar a perder el papel, ¿no? El dinero se hizo para circularse. ¿Y qué es lo que ha venido pasando a través de los años?
pues que empezamos con el trueque, ¿no? Como diría mi abuelo, yo antes hacía tranzas con cacahuates y ¿cómo se llama cacao, ¿no? Y ahora ya se empezó a usar el oro y después se empieza a usar los billetes basados en el oro y al final se empieza a usar los billetes basados en la confianza, ¿no? Ajá, o sea, podría parecer muy, muy absurdo, pero todo se hizo en pos de agilizar la transacción del dinero. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué se tuvo esa necesidad de agilizar la transacción del dinero? Porque el mundo se fue globalizando. O sea, ya no se hacía entre comunidades. O sea, es el tema del dinero privado, que en este caso es Bitcoin, que somos una comunidad. Y esta comunidad, pues hace tranza. Aquí hablando, transar no es de no hacer. es de hacer un negocio, sino de transaccionar dinero. Bueno, no dinero. Transferencia de valor. Exacto, transferir valor, eso es lo que hace el dinero, transfiere valor de mano a mano. Entonces, el hecho de transar bitcoins entre nuestra comunidad, pues es dinero privado, es dinero que solo usamos nosotros y que nosotros confiamos en el bitcoin y por eso se le da ese valor. Sí, por ejemplo, la comunidad bitcoin es muy confiada. Exacto. Bueno, no la comunidad bitcoin, la comunidad cripto es muy confiada. Y todos tenemos fe, porque literal es fe, a que Bitcoin va a llegar a $100,000, ¿no? Y es lo que esperamos en algún punto. Sin embargo, no podemos negar que Bitcoin, como las otras monedas, dependen también de la oferta y la demanda. Aunque sí tenemos ciertos aspectos que vuelven a Bitcoin una moneda que le da capacidades mucho mejores que el dinero fiduciario, entre ellas la privacidad principalmente. Quitar de en medio, me gusta mucho decir esto, al tercero de confianza. Sí. Que Satoshi Nakamoto hace referencia al tercero de confianza, que son las instituciones financieras. Yo para mandarte 100 pesos tengo que transferirte y el dinero pasa a BBVA y luego BBVA pasa a ti. Pero yo puedo, no sé, supongamos que me vendiste algo. Puedo ir con BBVA y decir, ¿sabes qué? Me estafaron y yo no hice esa transacción. BBVA va a hacer una investigación y bajo los criterios de BBVA te pueden quitar a ti el dinero que yo te pagué. Y ese tercero de confianza tiene esa parte que toma decisiones que tal vez no le correspondan, ¿no? En el caso de utilizar Bitcoin tenemos puntos en el que ya no puedes revertir algo que hiciste. Proteges tu privacidad hasta cierto punto porque en el código de bloques está marcado todo. De quién fue ese Bitcoin ayer y de quién es el día de hoy. Y el punto que más me gusta es que Bitcoin es una moneda deflacionaria. Bueno, deflacionaria en tema de emisión, ¿verdad? Ajá. Porque son 21 millones de Bitcoin, ¿no? Sí. Los que se van a emitir, bueno, a crear, ¿no? Porque no es emitir. No lo emite un justo como lo dicen. Minar. Ajá, justo, no lo emite un banco central, sino que lo mina la propia comunidad. O sea, lo crea. Y es una de las diferencias que tiene el dinero fiduciario o el dinero centralizado, para llamarlo así, al dinero descentralizado, que en este caso es Bitcoin. Pero a ver, yo quiero tocar un punto muy importante que hiciste aquí, y es el tema de no se puede revertir las operaciones. Y esto es muy cierto, porque hay que tener mucho cuidado al transar con Bitcoins, porque justo, ¿a quién le reclamas? O sea, si tú vas y compras, no sé, un carro X, dices, me gusta ese carro, ¿no? Me lo voy a comprar. Pagas con, no sé, un Bitcoin y medio Bitcoin, ¿no? Y de repente, pues este compa se desaparece, pues vas a poder rastrear la operación, vas a poder rastrear a dónde va tu lana, pero el tema es a quién reclamas. O, por ejemplo, para quienes empiezan a utilizar Bitcoin como método de pago, cuiden las direcciones a las que mandan. Cuiden las direcciones de las cuales retiran el USDT a su wallet, a su exchange, como sea, porque un número mal, ese dinero ya lo perdiste y no hay manera de... Siempre, sí. No es como si te equivocas en una transferencia bancaria y le pones un número mal y dices, oye, es que me equivoqué. Le llamas al marco y le dices, es que me equivoqué. Y te lo regresa. Y aparte puedes correr suerte de que ese número que pusiste mal no exista para otra cuenta y en automático se regresa el dinero, pero en cripto no. Sí, en cripto no. Ese es uno de los... Bueno,
no peligros, pero vamos a llamarle desventaja, ¿no? Ujú. Es por No, yo eso diría que ventaja. ventaja. Es responsabilidad de quien manda el dinero revisar que todos sus datos estén bien. Ah, no, sí, claro. Y responsabilidad de que cuides tus frases semillas, todos tus Bueno, accesos. pero a ver, vamos a ver, o sea, estamos de acuerdo que no todos tenemos esa disciplina y No, esa pero, responsabilidad. o sea, es algo que sí debes de tener consciente, ¿no? Porque es tu dinero, o sea, Ajá, justo, lo tienes si que tú no cuidar. te preocupas por tu dinero, nadie más se va a preocupar por tu dinero. Exacto. Y si tú transaccionas Bitcoin, transas Bitcoin y tú no te preocupaste por revisar que tus datos estén bien, pues la responsabilidad va a ser tuya Sí, totalmente. exacto, es como este descargo de responsabilidad Ujú. que luego mencionan así, ¿no? De la empresa no se hace responsable de los accidentes que pueda causar Ujú. este tema. Y sí, no, justamente eso, nada más que El yo... estacionamiento no se hace responsable de la pérdida parcial o total de tu automóvil. Exacto, y tú dices, güey, pero entonces, ¿para qué chingo estoy pagando, no? Ujú. O sea, ¿para qué pago el estacionamiento si no me lo van a cuidar? Ajá. Mejor lo dejo ahí en la calle, ¿no? Si va a salir lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, es algo relacionado con el Bitcoin. Pero bueno, a ver, regresando a este tema, ¿qué es lo interesante y que a mí me gusta? Que ya hay ejemplos de monedas digitales Ujú. emitidas. Sí, El tema es China. sí, China, sí. o sea, con el WeChat, se llama WeChat, creo, Ajá. la aplicación, y a base de QRs, iba a decir, QRs. QRs o QRs, De pagas. QRs. Pagas. O sea, uno aquí en México le sería muy raro que un taxista saque la aplicación de BBVA y te diga, págame con Cody. Que Cody, para los que no sepan, es una mecánica que lanzó Banjico para hacer transacciones chiquitas, como de menos de 6,000 Ujú. pesos. Y justamente se hizo para incentivar ese tema del uso del dinero en banca. Digital. Ajá, exacto. Pero, ¿cuál es el tema? Que pues no lo tenemos tan normalizado, uno, y dos, la informalidad en México es tanta que no es posible llegar a una transición tan inmediata al dinero digital. Y es que tal vez no están haciendo un buen trabajo en la difusión, porque yo soy una persona que utiliza Bitcoin, soy una persona que utiliza cripto, una persona que utiliza mucho el banco digital. Soy esa persona que nunca trae efectivo, que Mm, siempre acepta con en tarjeta. tarjetas, ajá. Y no uso Cody, porque abro mi aplicación y me empiezan a llegar notificaciones, así recuadros, y uno de ellos es el de Cody y lo cierro. Es como, yo quiero acceder para hacer mi transferencia en ese momento. No Ujú. me interesa revisar Cody. Y es el único acercamiento que tienes para conocer Cody a través de tu aplicación de banco. Y por lo regular, cuando entras a tu aplicación de banco es para hacer algo rápido. Entre menos tiempo estés en tu aplicación de banco, Ujú. mejor, la verdad. Y no te tomas el tiempo para revisar, no te pones ahí a explorar qué hay en tu aplicación de banco, para revisar qué es Cody y nada de eso. Creo que sí deberían de hacer un mayor trabajo de difusión si la finalidad es que terminemos utilizando ese tipo de herramientas. Exacto. Y sobre todo, pues vean esto, o sea, con las bancas móviles lo que se ha venido haciendo es agilizar la circulación del dinero, si te has dado cuenta. O sea, ahorita puedes transferirle a tu compañero que está en Suiza, por ejemplo, o que está, no sé, bueno, en Sudáfrica, quién sabe, ¿no? No, ¿Verdad? es, prefiero transferir con Bitcoin o con USDT 1000 veces que hacer una transferencia internacional desde mi banco, Sí, porque la tiene verdad. costo, ¿no? Tiene Tiene bastante. costo, Bueno, sí, una ventaja de las que criptos es tienes que que tener código SWIFT, tienes que... la clave interbancaria, Ajá. sí, no, un montón de cosas. Y por ejemplo, con Bitcoin, pues simplemente es una firma pública Ah, a la que la envías. y aparte, no lo hagas en viernes porque el dinero a Suiza va a caer el miércoles de la semana que viene. Ajá, sí, el Y con tema de los USDT lo horarios. haces el sábado a las 4 de la mañana y a las 4:30 ya lo tiene. Justo. No, sí, o sea, es otra ventaja, por ejemplo. Pero bueno, a ver, regresando al tema de China. Es que sí Sí. nos desviamos un buen, ¿verdad? Ajá. Pero está bastante buena la plática. Regresando al tema de China, pues, o sea, aquí en México es increíble que un taxista te diga, le pago por CODI, ¿no? Pero en China es totalmente normal pagar con QRs. O sea, tal es el caso que, mm, digamos, los puestos callejeros cobran con WeChat, ¿no? Entonces, pues uno aquí en México y en la mayor parte de Latinoamérica se pondrá a pensar, o sea, pagar o sea, imagínense, ahora, otra cosa que hay que tener muy en cuenta en ese tema del dinero digital es que no tenemos la infraestructura necesaria para poder ponerlo a funcionar. No todas las personas tienen el celular
con las actualizaciones necesarias para poder usar Kodi. Que lo cual China lo ha logrado y creo que debería ser un ejemplo si queremos llegar a esa transición al dinero digital. No justamente seguir sus pasos al pie de la letra, porque no todas las economías son iguales. O sea, China es que 2 veces, 3 veces más grande que México, ¿no? Prácticamente. Y obviamente su población es mucho mayor. Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no, no? Obviamente, pues aquí tiene mucho que ver que el tema de China, pues hay una toma de poder por parte del justo gobierno. eso iba a decir, un régimen. Ajá. Y en China sí me imagino que es como vamos a usar dinero digital a partir de ya y les conviene usar dinero digital. En México es como de, tenemos esta opción. Si quieren. Pero si no, ustedes sigan sin pagar impuestos y utilizando efectivo. De hecho, hablando del régimen de China, Enrique, fíjate que está, bueno, yo que estudié todo este tema del dinero, en China, desde que la conquistó Gengis Khan, ¿no? Bueno, ya sabemos la invasión mongólica, ¿no? Él lo que hacía era que emitía billetes con su poder, obviamente, y recaudaba todo el oro. Entonces todos los billetes estaban basados en el oro. Y a través de los años, China siempre, casi siempre, o sea, si no me equivoco, siempre, ha tenido este régimen de, no es dictatorial, pero es poder del gobierno. Ajá. Entonces, pues ellos, al tener ese poder, pues suena muy feo obligar, pero más bien no darle opción a la gente a usar ese tipo de dinero. Y es lo que ha venido pasando en China. En China, desde hace mucho tiempo, sí, o sea, desde hace muchísimo tiempo, desde la época antigua, desde que estaba Marco Polo, ¿no? Los emperadores chinos siempre han optado por emitir billetes. En primera, ¿por qué? Porque no todas las... ¿Sabías que nos copiaron una moneda? ¿El cuál? No. Hay una... Había hace muchos años una moneda china que tenía escudos de monedas mexicanas. No manches. Ajá. No sabía, ¿eh? Sí. No es un dato para que lo busquen en internet, también tú. Que no recuerdo si fue la primera moneda china o una... No creo que haya sido la primera moneda china. Pero el punto es que nos copiaron una moneda a México. Bueno, como dato. Como dato curioso. No, sí está bastante... No sabía, ¿eh? Pero bueno, el chiste es que pues siempre han optado para usar billetes. ¿Por qué? Porque en primera, no todas las regiones de China había minas para sacar metal. En este caso, plata y oro, ¿no? Cobre, que también se usaba el cobre. Y en segunda, pues China es grandísima. Entonces decías, ¿cómo cubro la demanda? ¿Cómo cubro la demanda de moneda? Y sobre todo China, que se empezó, bueno, entre, ¿cómo se les dice? Provincias. Es que no se les dice provincias. Pues sí, provincias, ¿no? Se llaman. Entre todas las provincias, pues empezaron a comercializar más. ¿Qué es lo que pasó? La demanda de dinero tuvo que incrementar precisamente porque las transacciones que se hacían entre provincias ya se hacían más grandes. ¿Cuál fue la única solución? Emitir billetes. ¿Por qué? Porque es ilimitado. Obviamente genera inflación si no se controla, pero pues siempre se ha venido haciendo y el gobierno chino siempre ha tenido el control de este tema y pues creo que es algo que deberíamos de, bueno, o sea, no hablando de que el gobierno mexicano tome totalmente el control, ¿verdad? Porque aquí tenemos democracia. No, pues bueno. Entre comillas. Sí. Entre comillas. Pero, o sea, si queremos seguir esa senda del dinero digital y de llegar a ese punto en el que usemos totalmente los teléfonos, o incluso ni los teléfonos. No sé si has visto alguna vez una película que es, no sé si llamarla chafa, es que no es chafa, es de esas películas raras que dices, puta, están buenísimas, pero nadie la conoce. Donde un compa es ya como que muy futurista. El dinero que se usa es tiempo de vida. No. Y lo trae, literal, luego se las paso. ¿Tiempo de vida? Ajá, luego les paso el dato de la película. No, o sea, cada vez que gaste me quito horas o minutos de vida. Te lo juro que está muy interesante. Ajá. Pues así la economía es una deflación. Exacto, ¿no? O sea, está súper controlado, ¿no? Pero a lo que voy es que hay gente que sí se quita horas de vida por pagar. Bueno, o sea, siguen subsistiendo los mismos problemas, ¿no? El tema de la drogadicción, de la adicción a las apuestas, que se llama ludopatía, acaba con las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que va empezando? Bueno, en este mundo cinematográfico utópico, lo que está haciendo es justo como dices, deflacionarlo, pero aparte está acabando, es una economía que está acabando con sí misma
porque prácticamente se van quitando pues las casas de apuestas, los casinos, las drogas van a desaparecer porque las personas que la consumen, en el momento en que Se mueran, acaban su vida. exacto, Se acaban su vida utilizando esa sustancia y se acaban su vida comprándolas. exacto. Entonces, digo, esto en economía lo llamamos visión utópica y nos sirve mucho para definir hasta qué extremo podemos llegar. Y creo que es una película bastante buena que deberían de ver. Al rato le paso el dato a Enrique para que se los diga a ustedes en el podcast, para que se los agregue ahí. Pero es un ejemplo de que el dinero no solamente es billete, sino todo aquello con lo que puedas Sí, es una manera de transferir valor. relacionarlo o traerlo a las, no sé si decir las consecuencias del dinero. O sea, me parece que es una forma muy filosófica de demostrar que el dinero no solamente te ayuda a comprar y vender, sino que las cosas para lo que lo utilizas te pueden dar más o menos vida. Sí, ya poniéndonos más filosóficos y más profundos, sí, por así decirlo. En este caso de las drogas, ¿no? ¿Tú en qué punto, a qué punto crees que podamos llegar con tecnologías, inteligencias artificiales, Neurolink, dinero digital? Yo creo que, y ojalá así sea, que no necesitamos teléfonos, como dijiste hace rato, sino que ya sean procesos mentales automáticos, ¿no? Como me da comisión algo y no lo pienso, me rasco, ¿no? O sea, simplemente quiero transferirte dinero, lo pienso, ni siquiera como pensarlo, ¿no? Es como la intención antes de pensar de quiero, ya te transferí. Justo este tema está muy vivo este tema. Bueno, a ver, hay dos cosas que lanzaron el boom de este tema en la actualidad. Uno, el tema de Elon Musk desarrollando el chip cerebral, ¿no? Neuralink. Ajá, Neuralink, justamente. Y dos, todo este renacimiento de los cyberpunk, ¿no? Cyberpunk, sí. O sea, Cyberpunk 2077 Edge Runners, que es una caricatura no, serie para adultos, muy recomendada por mí, de mi parte, no sé si la recomiendo. ¿Ricky, ya la viste? No, pero he visto varias películas del tema Cyberpunk. Estilo Cyberpunk. Y me gusta muchísimo. Y aparte la relación que tiene con los cypherpunks. No, sí, obviamente. El nacimiento del criptodinero, de la criptodivisa, de Bitcoin. Sí. Justamente. Ajá. Bueno, o sea, metiéndonos a este tema, pues se tiene la utopía, ¿no? De que hagamos transacciones con procesos mentales. Sí. Justamente como, no, sí, estaría chidísimo. O sea, justo como tú dices, pues sí, es eso. Pero el tema aquí es cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a eso. Porque, a ver, hay un montón de puntos que hay que considerar para poder llegar a hacer eso. A ver, la privacidad. Si una empresa X, en este caso Tesla. Uy, se mete tu cerebro. Ajá, y empieza a ver, no sé, estoy alucinando. Aquí ya es. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Black Mirror que tienen. Ajá, un chip. No sé si. Sí, es un chip. Algo que se ponen aquí, pueden guardar las memorias de lo que ven. Es el caso más clásico. O sea, sí es Black Mirror, pero aterrizándolo tal vez en algo un poco más viejito, Tron. ¿Has visto la película de Tron? No. ¿No? El de la moto, ¿no? El de la moto. Ajá. Ellos tienen atrás un disco duro que guarda sus memorias y se lo quitan para luchar. Entonces, digamos que si mueren perdiendo sus recuerdos. Está muy interesante. Bueno, pero a ver, regresando al tema que me mencionaste. Sí, justamente Black Mirror también es serie recomendadísima para ver este tema utópico de cómo sería una sociedad totalmente dominada por la tecnología, en este caso las redes sociales, ¿no? Prácticamente las personas, mientras mejor calificación tengan en la sociedad, y así pasa, de hecho. Sí es otro. Sí, porque es uno en donde pueden guardar sus memorias con algo que se pegan acá, y el otro es de la calificación que te dan por tus acciones, ¿no? Exacto, y eso es muy común en todas las sociedades, O sea, aquí en México, a ver, simplemente la división entre artistas, actores, en este caso nosotros financieros, periodistas, o sea, ¿ustedes creen, vamos a un ejemplo, Taylor Swift se va a casar, no sé, con alguien, es que no es con afán de, bueno, sí, o sea, ¿ustedes creen que se va a casar con alguien de no su mismo círculo? No. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque en primera el estatus que tienen que mantener, en segunda la imagen que tiene que mantener Taylor Swift, ¿no? Y en tercera está este tema de cómo lo va a ver la sociedad.
Y aparte, imposible que una persona que no está en el mismo estatus llegue a platicar con Taylor Swift al grado de poder tener una relación con ella. Porque, aunque suena duro, los círculos sociales están marcados y son elitistas. Cualquier círculo social, tú estás dentro de un círculo social y para que pases a otro círculo social es difícil. Sí, sí, Para que te exacto. acepten es difícil. No, para que te acepten y para que subas tú por tus Ujú. propios medios. Está clarísimo una empresa Vitro. Vitro, ¿la conoces? Ajá. Vitro, la vidriera Sí, mexicana. sí. Hace poco la investigué, estuve haciendo investigaciones para ver qué onda con sus acciones, cómo se comportaban. Y el tema es que la familia Sada Ajá. se ha venido pasando de generación en generación la compañía. ¿Te refieres a Sada, los Sada Sada Martínez. de Monterrey? Sí, exacto. Ajá. Los Sada, justo, los Sada de Monterrey. Y es el típico, digo, no me quiero ir muy anciano, ¿no? Pero es el típico dicho, abuelo millonario, padre rico, Hijo pobre. nieto pobre. Bueno, pero es lo mismo, ajá, Sí. nieto pobre. ¿Por qué? Porque la fundó su abuelo, Ujú. la cuidó su padre y cuando está en su máximo esplendor Vitro, o sea, Vitro opera en más de de 49 países alrededor del mundo. O sea, Ujú. imagínate cómo una vidriera tan importante Sí. ya no creció. ¿Por qué? Porque los hijos se van a esquiar a los Alpes, usan su fortuna pues para, no sé, ir a Beverly Hills, ¿no? Y comprar Es que cosas así. también cualquiera lo haría. No, a ver, espera. Hay una diferencia, porque una cosa es que tú seas heredero de la empresa, ajá, y que tu padre te la herede, pero tú como presidente y no como socio mayoritario. Es muy distinto porque el presidente supone que tiene que administrar la empresa de manera profesional para que siga creciendo o si no para que mantenga su valor en el tiempo. Estamos de acuerdo. Lo que están haciendo estos chicos, bueno, adultos, Ujú. ya de la familia Sada, pues es literal acabarse la riqueza. Sí. O sea, no le están, digamos, es como aquí un sacrilegio, ¿no? Entre financieros, no invertirla, tenerla guardada en el banco. Ujú. Es lo mismo. Estos niños lo que están haciendo es acabarse la riqueza que hicieron sus antepasados. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Y es algo muy importante. David Martínez, ¿lo conoces? No. David Martínez, ¿no? No. El fantasma de Wall Street. Se llaman. No lo conozco. ¿Quién es? Bueno, el ¿Es fantasma mexicano? de México. Supongo Es un que- mexicano. Es un ingeniero mexicano. Que prácticamente él Fintech, se llama su empresa, se llama Fintech Advisory. Ok. Ajá. Él vive allá en Estados Unidos. Una empresa que se llama FinTech ahí de los 80, ¿no? Casi. Ajá. No, No, bueno, o sea, no, sí, más o es- menos, es de esa edad. Pero ¿qué es a lo que voy? Vulgarmente se le llama adquisición, fondo buitre. Ajá. ¿Sabes qué es un fondo buitre? No. ¿No? Un fondo buitre es aquel que salva a las empresas de la quiebra. Ajá. Pero a cambio de condiciones demasiado duras, Sí. como en el caso de David Martínez, que siempre propone reestructuraciones muy agresivas. Ok. En este caso, y esto le doy crédito a varios analistas con los que hablé para poder adquirir información, en este caso David Martínez con ICA, no sé si sabes cuál es ICA, Ingenieros Civiles Asociados, Ujú. aquí en México es la constructora más grande de Ujú. México. Sí, construyeron ahí un segundo piso que se cayó. Por no dar más información, pero ¿a qué es a lo que voy? Que el accionista mayoritario es David Martínez. Ok. ¿Sabes por qué? Porque lo salvó de la quiebra. Pero bueno, ¿a qué es a lo que yo voy? Que David Martínez lo que hizo fue salvar a ICA de la quiebra. ¿A cambio de qué? Fíjate, este canijo no es nada menso. Pidió en garantía la participación, o sea, la mayoría de las acciones, y no es que todas, de los grupos aeroportuarios. OMA, Azur, GIGAP. Algo tan rentable y monopolizado como los grupos aeroportuarios, que solamente hay 4, uno es del gobierno y 3 son privados. Ujú. Este canijo vino a quitarse, o sea, literal como un perro, arrancó el pedazo de carne y después adquirió el mando en ICA Ok. para hacerla. O sea, él lo que dice es que las voltea de cabeza para revenderlas o para hacerlas más rentables. A eso se le llama su reestructuración y es lo que está haciendo con Vitro. Vitro apenas, cuando David Martínez llegó al Consejo de Administración, él propuso una reestructuración con la finalidad de velar por el bien de la compañía. ¿Adivina dónde se fue? ¿No? A Luxemburgo. En Luxemburgo
Es muy conocido por tener una política de Política fiscal. empresas, exacto, fiscal y de empresas muy flexible. Ujú. Y en este caso, ¿qué es lo que quiere hacer David Martínez? Pues es quitarle la Contraloría, perdón, o Contraloría, no, una de las dos palabras está correcta, de vitro. Ajá. Y se quiere adueñar de la empresa prácticamente. ¿Por qué? En primera, estoy de acuerdo. O sea, no con que se las quite, sino con que él quiere llevar una administración profesional para hacer crecer la empresa. Y en segunda, pues el tema de que la familia Sada, pues ya no está dando lo que da. O sea, digo, es un caso que se sabe a voces entre financieros, sobre todo entre los que comercian con acciones mexicanas como yo. Yo comercio muy poco con Estados Unidos, fíjate. Yo casi no compro, si acaso tendrá ya acciones de Apple y Tesla, pero Tesla, qué bueno que la vendían, viste que cayó bien cañón apenas. Sí, no, manches. No, pero lleva cayendo desde el año pasado. Sí, o sea, y aparte 25% de su valor, imagínate. Le salieron unos chismes por ahí a Elon Musk. ¿Al Moscas? Ajá. No sé si supiste lo de la nota del Wall Street Journal, me parece, o el New York Times, que lo estaban acusando por drogadicción, que se le encontró como consumo de ketamina y drogas fuertes, sí, supe. por los cuales su consejo estaba pensando en sacarlo de SpaceX, me parece. Sí. No, sí. Ahora imagínense, o sea, digo, o sea, yo no es que él huya, pero prefiero las acciones mexicanas porque son más fáciles de predecir. O sea, ¿para dónde irá? ¿No? Porque es lo que hacemos los traders, ¿eh? O sea, los traders lo que hacemos es analizar, primero fundamentalmente, si la empresa es sólida, si puede aguantar un guamazo como la pandemia. 2, el análisis técnico, que yo uso los dos, aclaro, yo no soy fundamentalista técnico, yo uso ambos análisis. El análisis técnico para poder saber cuándo invertir. Por ejemplo, ahorita le estoy echando un ojote a Carso. ¿Sí has visto que ha venido cayendo? No. ¿No? Carso ha venido cayendo desde principios de año, sobre todo ahora que lanzó su reporte trimestral, que no le fue tan bien. Y ahora que están estos rumores de que es el favorito del presidente, o sea, su acción ha venido pero cayendo. Pero en serio cayendo. O sea, yo lo tengo en un canal alcista que sí va a seguir subiendo porque las finanzas de la empresa son sólidas. Pero estoy esperando que caiga por ahí de los 120 pesos. Estaba en 160. Oye, y hablando de Carso, ¿qué opinas de lo que dijo Slim esta semana acerca de Telmex? Ya de que, de que ya no es rentable, ¿no? De que lleva años siendo una empresa en números negativos. Pues, ¿qué es eso? O sea, a ver, pónganse a pensar. ¿Ya quién usa telefonía fija? Nadie. O sea, yo contraté una compañía de telefonía, pero solamente pago internet. Exacto. A ver, también tiene que ver ese tema con los paquetes. O sea, el internet de Telmex, no digamos que es algo así, qué canijo, ¿no? O sea, me llega todo el power, ¿no? Todos, la velocidad de bajada y de subida es alta. Pero obviamente hay mejores opciones y más baratas, como en este caso Easy, ¿no? Easy entró muy canijo a la competencia aquí en México. Yo creo que es una de las compañías de telecomunicaciones, porque no solo es de telefonía, o sea, te ponen teléfono, te ponen internet y te ponen datos móviles, exacto, o sea, hay un buen televisión. Exacto, y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues avanzamos hacia el futuro y utilizamos, pues, ahora sí que puro teléfono. Y ahorita está dentro de este tema Telcel. Telcel, ¿no? Con American Mobile, prácticamente, dominando el mercado mexicano y brasileño, porque fíjate que ahora que apenas fue su reporte de American Mobile, gran parte de suscriptores de prepago para planes eran de Brasil. 1.8 millones de personas. Brasil, que gran mercado. También Brasil da muchísimo de qué hablar, ¿no? Odebrecht, Nubank. Nubank. No, ese es una... Yo creo que estaría bastante bueno hablar de Nubank, de cómo ha crecido y de cómo le hizo este canijo para burlar a los bancos. Porque se burló de ellos. A pesar de que aquí en México... Actualmente, BOA lanzó por ahí como una notificación de sabemos que hay bancos que te están ofreciendo tasas altísimas, pero nosotros no, pero sigue con nosotros. Básicamente su mensaje fue así. Sí, no, es que a ver, es una SOFIPO aquí en México, pero oficialmente es un banco en Brasil. ¿Qué es lo que pasa? Que captó gran capitalización, tanta capitalización por las tasas que ofrecía.
Así fue como se capitalizó aquí en México y de seguramente en muchos otros países. ¿Qué es lo que pasó? Que les dio la vuelta al mandado con los bancos como BBVA, Santander y otros tantos que ofrecen tasitas del 5%, del 3%. En pagares. O sea, a ver, eso entre financieros es una burla. Y aparte, yo puedo sacar más con invirtiendo en CETES. fibras. O en CETES, ajá. O sea, CETES paga 11%. 11% es de las tasas más altas que hemos tenido en la historia de México. Entonces, a ver, ¿a dónde te irías? ¿Arriesgarte con un banco que te paga ni la inflación? ¿O irte a CETES que te cubra la inflación y aparte te da rendimientos reales? Bueno, realmente te cubre un pequeño, ya final anualizado, Bueno, sí. te cubre un porcentaje muy, muy pequeño. Y también estos bancos que ofrecen tasas altas, al final descartando inflación, terminan cubriendo porcentajes muy, muy pequeños. No tengo el dato exacto de la inflación del último reporte de México. ¿Sabes en cuánto estamos? Depende de la mensual o la anual. Anual. Anual 4.88. 4.88. O sea, casi 5%. Es bastante. Y yo creo que tenemos muchísimo más para seguir platicando. No, sí, bastante. Y que quedaron muchos temas ahí pendientes. Yo creo que si te parece bien podemos confirmar una parte 2. Sí. La sesión del día de hoy. Y pues muchas gracias por haber visto este contenido hasta el final. ¿Y hay algo más que quieras comentar antes de terminar? Sí, de hecho, fíjense, como buen profesor, porque yo también di clases de adjunto, aunque sea, traje una frase ¿sí? Que a mí me gustó bastante y que yo creo que es para darles ánimos a todos aquellos que sean entusiastas de estos temas de finanzas. Víctor Hugo, el gran escritor francés que escribió Notre Dame de París, Nuestra Dama de París. De veras, estaría bueno hablar sobre la reconstrucción de Notre Dame. Hay datos muy interesantes sobre eso, ¿eh? Sí. Económicos, sobre todo. Bueno, pero a ver, para no desviarme de otros temas. Él decía que el futuro tiene muchos nombres. ¿Por qué muchos nombres? Porque para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido. Pero para los valientes es una buena oportunidad. Entonces, pues vivan hacia el futuro. Como han visto esta película de los Robinson, de la familia del futuro, aquí en México salió. ¿No? No. ¿No la has visto? ¿Verdad? No. Es una buena película. Su eslogan es camina hacia el futuro. Y eso es lo que deben de hacer. Obviamente siempre con inteligencia, ¿eh? No se vayan a aventar de cabeza. Sí, yo también. Y sobre todo en los apalancados, ¿eh? Jamás avienten de cabeza en los apalancados porque le quedan a deber a mucha gente. No, créanme, muerden los apalancados, ¿eh? Sobre todo los índices inversos, Ángel y Diablo. Uy, hijo de su madre. Hay que tener cuidado con ellos. Pues sí hay que mantenernos, aunque todo apunta a que pueda estar la economía en momentos difíciles. Esos momentos difíciles representan oportunidades. Justo. Sí, justo. Pues que tengan un excelente día, noche, lo que sea, semana, vida, una excelente vida. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.